Buenos días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 9 de julio de 2023 y comenzamos con noticias que tienen que ver con inseguridad pública. Tenemos que, más cosas que tienen que ver con el caso de Penades, su juicio y demás. Penades salió a decir que una persona que, según él, era un denunciante contra él, eh, estaba seguramente armándole una trama en su contra porque esa persona se trataría de un estafador. Muy bien. Lo cierto es que después esa persona identificada por Penades salió a decir que él no estaba actuando como denunciante, que él era testigo en alguno de los casos y denunció por difamación e injurias a Penades por sus dichos. Dicho sea de paso, Penades tuvo la ocurrencia, el mal gusto de decir que después que todo termine iba a venderle su historia a Netflix y se iba a hacer millonario. Bueno, tenemos por otro lado que un defensor público, o sea, las personas que defienden, los abogados que defienden a las personas que están inculpadas por un delito, pero que no tienen dinero para pagar su defensa. Bueno, este defensor público fue acusado, denunciado por supuestamente ayudar a huir a un cierto preso. El preso aparentemente fue recapturado y le dijo a la policía que este defensor lo habría ayudado, pero ese defensor dice que en realidad hay pugnas internas de la policía que de rebote lo están atacando a él y dicen que el preso después de caer primero dijo una cosa y después cambió su versión a esta que a él no lo favorece. Esperemos que el tema se esclarezca y se sepa si realmente pasó o no pasó esto que se dice. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con derechos humanos. El coronel retirado Hermes Tarigo, que estaba viviendo en Italia, fue extraditado desde allí, desde la ciudad de Roma, y ahora declaró ante la justicia. Puede llegar a ser procesado por el homicidio de Gerardo Alter, que era un militante del MLN. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con política. Bueno, hubo una moción de censura a Luis Alberto Heber. Esa moción de censura no contó con los votos necesarios. ¿Qué pasó la otra vez en la interpelación? Bueno, a Heber solamente lo respaldó el Partido Nacional y el Partido Colorado. Cabildo Abierto no votó la moción de respaldo. El Frente Amplio dio su negativa a lo dicho por Heber y presentó una moción de censura. La moción de censura es un mecanismo establecido en la Constitución que hace que en lugar de que fuera más sencillo, esto es, si el ministro no tiene suficientes votos a favor, tal y como se desprende de la letra de la Constitución, los ministros tienen que ser ciudadanos que cuentan con el apoyo parlamentario. No, hay que hacer otro paso más, una moción de censura que se vota aparte. Bueno, entre una cosa y la otra, Cabildo Abierto acomodó el cuerpo con el Poder Ejecutivo y respaldó a Heber. Es una de las tantas cosas no agradables que tiene la Constitución de 67, por lo cual en realidad, por más que pueden haber plebiscitos muy justificados de reforma, y ya los han habido, lo que tendríamos que plantearnos es cambiar completamente esta Constitución, que dicho sea de paso, allá en el tiempo cuando se votó, la izquierda proponía otra Constitución diferente, no esta que ahora está proponiendo esta que fue la que propusieron parte de la derecha, fue la que salió. Bueno, por otro lado tenemos que Lozano, ministro de Vivienda de Cabildo Abierto, le pidió la renuncia a
Jorge Cereta, que también es de Cabildo Abierto, pero cercano a Irene Moreira, la anterior ministra de Vivienda y además senadora de la República. Obviamente hay disputas en la interna de Cabildo Abierto. Tenemos que otra más de Cabildo Abierto. Van a ponerse a recolectar firmas para impulsar un plebiscito por un proyecto de ley que en el Parlamento ellos presentaron, pero dicen que los blancos no le dieron bola. Es un proyecto de reestructura de deudas. Yo no conozco bien el articulado propuesto, pero ellos hablan de que hay demasiada gente en el clearing, quieren que la gente salga del clearing, pero en lugar de decir, bueno, que se borren los datos del clearing, lo que están planteando es una reestructura, no sé cómo irá, pero la verdad yo no me preocupé en leerlo porque pensé que los blancos y los colorados nunca le iban a dar los votos y entonces no iba a poder caminar. Ellos dicen que se van a poner a juntar firmas para un plebiscito de reforma constitucional, pero que si en el Parlamento el tema se encamina, dejarían de juntar firmas. Así que veremos qué es lo que ocurre. Hablando de juntar firmas y reformas constitucionales, bueno, esta es una noticia con el PIT-CNT, pero no está en sindicales, está acá porque es el tema de la propuesta de una reforma constitucional para acabar con la reforma de la seguridad social, la reforma regresiva y reaccionaria que votó este gobierno actual. El PIT-CNT afirma que los sindicatos que quieran reformar la Constitución para incluir algo que vaya en contra de esta reforma son mayoría, que va a salir algún proyecto de reforma constitucional que se está discutiendo todavía para ver cuál es exactamente el contenido de esa reforma constitucional. Eso sí, está en discusión todavía. Tenemos otra noticia en materia de política, herrerismo, ahora, la lista 71. Bueno, allí es uno de los integrantes de esa lista es Gavito. Gavito integra el Codicen junto a Robert Silva, y estaba molesto con Robert Silva y también con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, porque dice que con el tema del cambio de las fechas de las vacaciones lo pasaron por arriba y lo dejaron en mala situación. Así que, bueno, habrá que ver cómo otros problemas más a la interna de la coalición se encaminan o no. Por otro lado, hablando de molestias, el Poder Ejecutivo se enojó mucho con la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Carolina Cose se comunicó con embajadas pidiendo ayuda por la emergencia hídrica que pasa el Uruguay. Y el gobierno dijo que no, eso no le corresponde. Argentina contestó, dijo, sí, les prestamos una desalinizadora y un buque cisterna. Y el gobierno dijo, no lo queremos. O sea, estamos tan bien que nos prestan algo y no lo queremos. Caramba, fíjense qué bárbaro que estamos. Yo reconozco una cosa, no es función del intendente de ningún departamento comunicarse con gobiernos extranjeros. Pero ya que lo hizo, había que aprovechar. Y a su vez, si hay gente dispuesta a darnos cosas, el gobierno nacional es el que está obrando mal al no pedirlas. Cuando uno tiene una necesidad, uno pide. No se puede poner de orgullosito, eso está mal, eso es errado. Muy bien, sigamos con la siguiente. Ahora vamos a noticias que tienen que ver con la economía. Los arquitectos están alertando que los datos que da la OCE sobre el agua que brinda no son confiables y que por lo tanto la producción de hormigón no se puede realizar así. Dicen que esperar a que llueva es la única actitud que ellos ven en el gobierno y que esa actitud resulta ignorante, irresponsable y paralizante. ¿Por qué está en economía? Porque bueno, la producción de hormigón es un elemento fundamental dentro de la construcción y la construcción es uno de los campos fundamentales de la economía. Las exportaciones caen. En este primer semestre del año cayeron las exportaciones de soja un 76% y las exportaciones de carne vacuna un 32%. Bueno, el Banco Central del Uruguay decidió aumentar lo que se llama el colchón contracíclico. ¿Qué es eso? Bien,
los bancos tienen la obligación de tener una parte de su capital en reserva para que si hay algún tipo de crisis de falta de pagos, desde ese colchón de dinero, de esa parte de su capital, ellos puedan enfrentar las hipotéticas deudas o reclamos y que así no se produzca algo como lo que fue la crisis del 2002. Eso estaba fijado en un 0,5% de las deudas difíciles que los bancos tuvieran. El gobierno lo aumentó a un 0,75%, vale decir, aumentó en un 50% el volumen del colchón, que pasó a 0,75% de las deudas que los bancos tienen para cobrar, de deudores con mala calificación. Esto lo que da a la idea es que el gobierno está viendo como que de futuro podrían haber graves problemas. La inflación de junio anualizada llegó a 5,98%. Uno puede decir, es menor que otros meses, sí, pero fíjense, los rubros que aumentaron más, o sea, aumentaron más que ese 5,98, son alimentación, vivienda y transporte. 3 rubros de los cuales los sectores populares estamos permanentemente expuestos a la gravedad de los aumentos en esas cosas. Precisamos el transporte para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir al médico. Precisamos, obviamente, la vivienda para vivir y la alimentación, ni que hablar, se explica por sí misma. Tenemos que el Tribunal de Cuentas no autorizó nuevamente a que las emergencias de ACE contratasen por licitación traslados con una empresa. ¿Se acuerdan de aquella empresa que no tenía experiencia en temas de traslados de enfermos, sino en cuestiones navieras? Bueno, dice además al Tribunal de Cuentas que hay cláusulas en la licitación que limitan la competencia en la licitación que ganó esa empresa vinculada aparentemente a cuestiones del gobierno. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con lo sindical. Ahora sí, el sindicato del Instituto Nacional de Colonización calificó como injustificable la duplicación de las partidas que va a recibir en la rendición de cuentas la Secretaría del Instituto Nacional de Colonización. En el 2020, las partidas de la Secretaría eran de 3 millones de pesos. Ahora en el 23 van a ser de 16 millones de pesos. Y es un aumento enorme. Bueno, ¿por qué? Mucho más allá de la inflación. Este gobierno no aumenta en sueldos de los docentes, no aumenta en cosas para construcción de cuestiones de educación, no aumenta en seguridad social, no aumenta en asistencia, pero acá sí aumenta. La Secretaría que dio un informe favorable a alguien. Bueno, en fin. Lo cierto es que ahí es donde va la plata. Tenemos que los controladores aéreos estaban en conflicto, amenazaron con retrasar todos los vuelos, hubo gente que dijo que iban a esencializar el sistema, ahora parece que ha habido algún diálogo y las medidas se retiraron. El sindicato de la Corte Electoral está reclamando porque dice que hay carencias de personal y problemas edilicios que pueden hacer comprometer el buen desempeño en las elecciones futuras. AEBU, el sindicato bancario, indicó que van a haber paros en la banca privada en defensa de la caja bancaria. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con educación. La asistencia escolar en primaria estaría en su peor nivel desde que existe registro. Muy bien. La ANEP no va a computar las inasistencias en la semana que empieza el 17 de julio. A ver, ANEP había dicho, las vacaciones de julio son del 17 de julio para adelante en primaria. Y después dijo, no, las adelantamos porque hay un problema de salud. Y ahora está diciendo, bueno, si no vienen en la semana, no nos vamos a fijar. ¿Por qué? Porque hay gente que, supuestamente la justificación es, hay gente que ya tenía contratados viajes a las que iban a llevar a sus hijos. A ver,
Estamos diciendo que las inasistencias en primaria son las peores. Y encima la autoridad dice, váyanse a disfrutar. Y está muy bien pasear con los hijos, disfrutar es algo muy importante. Asistir a clases también es algo muy importante. Cuando estamos con esta problemática, las autoridades no pueden dar una señal de este tipo. Y si hay gente que por una emergencia sanitaria no puede viajar, pues no podrá viajar. Y si pierde la plata, los que contrataron viajes con anticipación no son los que tienen mayores necesidades. Así que, en fin. Por otro lado, tenemos que entre el año 2018 y el 2022, la cantidad de estudiantes expulsados se duplicó en una fecha con respecto a la otra. O sea, del 22 se expulsa del sistema el doble de lo que se expulsaba en el 2018. ¿Qué es esto de expulsión? Bueno, antiguamente, recordarán, se hablaba de deserción escolar, cosa que era muy negativa. Suponía que los estudiantes eran poco menos que soldados en un ejército, y el desertor es el que se va del ejército y es un traidor que se lo agarra y se lo fusila. Bueno, acá el tema es que se planteaba ese vocabulario. Entonces empezaron a decir, no, está mal, tenemos que cambiarlo. Y ahora hablan de desvinculación, que también está mal. Cuando alguien deja de estudiar, no es porque dijo, estoy aburrido de estudiar, me voy a quedar en algún lugar tomando el sol. No, la gente deja de estudiar porque no puede ir a estudiar, porque tiene que trabajar, porque tiene que porque hay cuestiones en su vida que lo obligan a no estudiar. O sea, cuando alguien no va a estudiar, no va a la escuela, no va al liceo, es porque estructuralmente la sociedad no está organizada para cuidar a ese estudiante y lo están expulsando. ¿Por qué? Porque a la sociedad como conjunto le sirve, necesita que haya personas con un gran nivel de ignorancia para que sean un ejército de reserva para las tareas de sueldos más bajos, e incluso se puede demostrar para que algunos de ellos terminen cayendo en la delincuencia. La delincuencia es una necesidad absoluta de la sociedad capitalista para justificar un sistema represivo y tener a la gente asustada y adentro de su casa. Así que, bueno, esa expulsión de estudiantes desde el año 2018, gobierno del Frente Amplio, hasta el 2022, o sea, a 2 años del gobierno del Partido Nacional, se duplicó. Bueno, también el estudio hecho por Aristas indicó que se empeoraron las habilidades socioemocionales y que muchos estudiantes tienen temor del trayecto en el que van hacia el centro educativo y demás. También se indica en este estudio que la brecha según los niveles de contexto social, o sea, el rendimiento escolar medido según la pertenencia a distintos grupos sociales, se hizo más grave. Especialmente los factores que siguen apareciendo bajos son lectura y matemática. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. Se estableció una primera casa comunitaria y autogestionada que va a estar integrada por personas que estaban en situación de calle y que tenían un diagnóstico de mala salud mental. La radio Vilar de Voz estaba atrás de este proyecto, consiguió apoyo económico del Mides y afortunadamente esto salió. Esto es una muy buena cosa. Por otro lado, la Sociedad de Tabacología expresó a la ministra Rando su preocupación porque se ha impulsado el vapeo, que, o sea, es eso de fumar con un aparatito, que fumás vapor, bien cómo funciona no sé, pero en definitiva se está estimulando de nuevo a usar tabaco, que es un grave problema de salud. Vamos ahora finalmente a las noticias que tienen que ver con ambiente. Las obras en el río San José, estas obras para tratar de paliar el tema de la sequía, resulta que son en un área que integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, esperemos que las hagan con cierto cuidado, porque este gobierno obviamente no se toman el cuidado, obran con desidia.
Muy bien, tenemos que se comprobaron en el agua de la Laguna del Cisne. La Laguna del Cisne brinda aguas a buena parte de la población de la costa de Canelones. Bueno, se comprobó allí la presencia de 27 plaguicidas. La gente del Ministerio de Ambiente actual dice que eso no implica riesgo. Tenés agua con 27 plaguicidas, pero no hay un riesgo. A mí me da que pensar. Finalmente, las lluvias que ocurrieron en la semana dan un respiro de algunos días. Subió un poquito la reserva en Paso Severino, pero no es suficiente en realidad a largo plazo. Y ahora sí, hasta la semana próxima.